Vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, regresamos. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Alberto Cerdán, quien nos acompaña todos los martes con análisis interesantes. En este caso le toca el turno al Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, este sindicato que ha dado tanto de qué hablar en las últimas fechas, y que el día de ayer pues también hubo ahí algunas manifestaciones violentas. Alberto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues el tema, el SME, Alberto. Pues bueno, es un tema bastante complejo, bastante pues difícil para miles de familias, 40,000 familias que pues perdieron su fuente de empleo, y que evidentemente esto genera una reacción que pues se está desbordando de algún modo con estos actos violentos, con la quema de automóviles. Incluso hay quienes acusan de arrojar bombas y actos de sabotaje en el centro histórico de la Ciudad de México, presuntamente cometidos por miembros de este sindicato que pues no están de acuerdo con la liquidación de la empresa de Luz y Fuerza del Centro y con la decisión del gobierno de no reincorporarlos o no ofrecerles alguna alternativa para mantener sus fuentes de empleo. Digo que es un tema complicado porque a la par de pues esta, hay que decirlo, drama de familias que de la noche a la mañana dejaron de tener empleos, pues también hay una cúpula sindical corrupta que a través de prácticas poco transparentes y ciertamente con la complicidad de las autoridades, pues establecieron una serie de privilegios que ciertamente llevaron a la empresa a una situación financieramente delicada. No sabemos aún la magnitud de esta corrupción. Hay algunos indicios en cuanto a las fortunas personales de estos líderes sindicales que, lejos de defender los derechos de sus agremiados, usaron su poder pues para obtener privilegios y abusos que, lejos de beneficiar a la operación de la empresa, pues la hacían ineficiente, y que en ningún momento hubo un interés genuino por mejorar el servicio hacia los usuarios, ¿no? Es decir, personas comunes y corrientes que pagábamos nuestro recibo de luz, y que cuando se dio la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro, hubo una opinión mayoritaria de la población a favor de esta liquidación, porque día a día sufría también de los abusos y de la falta de atención adecuada por parte de los trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Entonces, me parece que en ese tenor hablar del tema pues siempre es complicado, pero quisiera yo abordar una perspectiva diferente de la que no se habla mucho y que también me parece resulta relevante para también entender esta problemática, y sobre todo pues para evitar problemas futuros con otras empresas similares. Específicamente me refiero al tema de la transparencia y la rendición de cuentas, y cómo fue que el gobierno llegó a la conclusión de que Luz y Fuerza del Centro era mala, malísima, y que había que terminar con ella, y que pues ello no apareció en los documentos que por rendición de cuentas tenía que entregar periódicamente al Congreso, y que en esos documentos presupuestarios pues simplemente no aparecía ningún aviso, ningún foco rojo de que la empresa iba tan mal que justo lo necesario era liquidarla. Y solamente fue en el decreto que apareció pues hace año y medio, en octubre, a mediados de octubre del 2009, y que pues en ese decreto se estableció la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y hasta entonces nos enteramos de que Luz y Fuerza del Centro era mala, malísima. Y
Esto contrasta mucho, Alberto, con el hecho de que, bueno, no todos los sindicatos cojean de la misma pata en México, pero pues nada más se fueron sobre luz y fuerza, ¿no? Pues has dicho algo muy importante, cojean de la misma pata, es decir, de los sindicatos no esperamos mucho, son opacos, ¿no? Punto, vamos. Tristemente así es, y hasta que no haya una reforma que fomente la transparencia de los sindicatos, así seguirá siendo. Pero del gobierno uno espera más, no solo porque tiene una maquinaria para generar datos, cifras, estadísticas, sino porque es su obligación legal rendir cuentas de sus decisiones ante la ciudadanía y ante otros poderes. De tal suerte que una decisión tan importante para el país, dadas sus implicaciones políticas, pues debe tener un documento que la respalde, ¿no? Una suerte de Biblia, un libro blanco que revele la luz y la verdad sobre Luz y Fuerza del Centro, en un ejercicio de transparencia que permitiera a mortales como nosotros, que no sabemos nada de electricidad, tener la certeza de que la decisión del gobierno es correcta. Entonces, hace tiempo me enfrasqué en una obsesiva pregunta que fue: ¿el gobierno justificó plenamente en un documento oficial la liquidación de Luz y Fuerza del Centro? Hay un decreto que es justamente el que establece la extinción de Luz y Fuerza del Centro del sábado 10 de octubre del 2009, donde el gobierno federal concluye que ante la comprobada ineficiencia operativa y financiera de Luz y Fuerza debe extinguirse. El documento da varias cifras y todas parecen contundentes: Luz y Fuerza del Centro es un desastre. Entonces viene una segunda pregunta: si Luz y Fuerza del Centro es un desastre, ¿en qué documento oficial el gobierno advertía de ella? Una suerte de: si no corregimos el rumbo, Luz y Fuerza del Centro tiene que cerrar. Por documento oficial, pues en concreto me refiero a aquel en el cual el gobierno rinde cuentas de sus decisiones a otro poder, específicamente el legislativo, como la cuenta pública o el presupuesto de egresos de la Federación. Bajo una lógica sencilla, estos documentos tienen indicadores de desempeño de las dependencias, y si Luz y Fuerza del Centro iba tan mal, seguro ahí lo veríamos. La segunda razón es que si Luz y Fuerza del Centro recibe presupuesto, por lo menos es que el gobierno justifique para qué quiere ese dinero, y seguro ahí vendrían los signos del desastre. Así que una primera búsqueda pues fue en la página de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, ya habían quitado todo rastro de datos estadísticos, documentos y diagnósticos. Solo mensajes para que los trabajadores aceptaran las condiciones del gobierno, alguna orientación al servicio al público del usuario y ya, no más información estadística. Entonces vi los documentos presupuestarios del 2008 al 2009 y tampoco ahí hay información que justifique la liquidación de Luz y Fuerza. Encontré, por ejemplo, contrario a lo que se imagina uno y se escucha en discursos y mensajes, que el dinero de los impuestos que el gobierno daba a Luz y Fuerza del Centro para subsidios no van a dar a parar directamente entre comillas, a los trabajadores privilegiados del ESME. Más bien son recursos que se transferían para que Luz y Fuerza del Centro comprara electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro no tenía tal capacidad de generación de electricidad, pero sí una capacidad impresionante para distribuir la electricidad. Y al no tener electricidad para distribuir, pues se la compraba a la Comisión Federal de Electricidad, y el gobierno subsidiaba a Luz y Fuerza del Centro para que se comprara esa electricidad a la Comisión Federal. Entonces, esto se debía a que la energía que necesitaba distribuir Luz y Fuerza del Centro no alcanzaba para abastecer a Puebla, el Estado de México, Hidalgo y Distrito Federal, que eran sus áreas de operación. Lo segundo que uno encuentra en los documentos presupuestarios es que el rubro de ventas de Luz y Fuerza del Centro está en negativo. Es decir, ¿cómo va a ser que tú vendas en negativo? Lo que tú tienes es una diferencia entre lo que vendes menos lo que te gastas. Así es. ¿Cómo va a ser que lo que vendes ya esté en negativo? Claro. Entonces, ahí no tiene que ver la productividad de Luz y Fuerza del Centro, ni el despilfarro de los trabajadores. La respuesta está justamente en los subsidios eléctricos. Y en ese sentido, tú podrías encontrar que 59% de estos subsidios son para usos industriales, 19% para comercios y servicios, 0.2% servicios para usos agrícolas y solo 22% para las casas. Es decir, 8 de cada 10
pesos de estos subsidios eléctricos van a dar a las empresas, mientras que 2 de cada 10 consuela a las familias. Se hablaba de que fue un acuerdo en la época de Echeverría, no estoy equivocado, en este sentido de que se iban a subsidiar algunas empresas, o que no se les iba a cobrar luz a algunas empresas. Algo leí al respecto. Pues mira, esto es un efecto, eso fue un efecto acumulativo, ¿no? Cada vez más y más las empresas fueron ganando los subsidios eléctricos. Entonces, la quiebra, o sea, si uno busca razones de la quiebra de Luz y Fuerza del Centro, pues no necesariamente está en su productividad, sino en esta política de subsidios que benefician a las empresas, y entonces volvemos al tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Dónde están los documentos presupuestarios o los documentos que establezcan la racionalidad de estos subsidios? Es decir, ¿realmente generan más empleos? ¿Realmente son un factor importante para la estabilidad de los precios y que no haya inflación? ¿O esos subsidios van a dar a parar a las utilidades de los socios principales de las empresas? Entonces, y también saber los criterios, ¿no?, por los cuales se hicieron beneficiarios de estos subsidios. Claro, pero bueno, ese documento tampoco existe. Entonces llega la pregunta: ¿quién quebró a Luz y Fuerza del Centro? ¿No? ¿Fueron los trabajadores o fue este tema de los subsidios? Pues veamos. Hay otro documento que es el estado de egresos de Luz y Fuerza del Centro del año 2008, donde adquirió energía por más de 60,000 millones de pesos, que evidentemente compró a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, empezó a ocurrir un fenómeno muy interesante. Luz y Fuerza del Centro, desde el 2004, compró electricidad a la Comisión Federal por 36,000 millones de pesos y la vendió en 36,000 millones de pesos, o sea, no tuvo ninguna utilidad. En 2006, Luz y Fuerza compró electricidad en 44,000 millones de pesos y la vendió en 40,000 millones de pesos, ahí tuvo pérdidas. En 2007, Luz y Fuerza compró 46,000 millones de pesos y vendió esa misma cantidad de electricidad, la vendió en 31,000 millones de pesos. Abajo. Esos diferenciales de precios beneficiaron claramente a Comisión Federal de Electricidad, o si lo quieres ver del otro lado, perjudicó contablemente a Luz y Fuerza del Centro. Entonces, tú buscas en indicadores de desempeño de Luz y Fuerza del Centro, en la cuenta pública del 2008, y no hay nada que diga: ahí viene el desastre, nos vamos, si no vendemos Luz y Fuerza del Centro nos vamos a morir todos. En el análisis del ejercicio del presupuesto 2008 tampoco hay indicadores de desempeño que den cuenta de este desastre. Busqué en el proyecto de egresos del 2010, en la estrategia programática de Luz y Fuerza del Centro, y nada. En la estrategia programática de la Secretaría de Energía, y nada que advirtiera que Luz y Fuerza del Centro era un desastre. Incluso todo lo contrario, sus indicadores iban de maravilla. Si tú ves el informe trimestral sobre la situación económica y las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre del 2009, en la página 611 en adelante, verás que todo iba de maravilla, que todo iba fenomenal. Entonces, si en los documentos oficiales, donde por ley el gobierno debe rendir cuentas de sus acciones y propuestas, no existe la información que justifique la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues entonces, ¿dónde está esa información? Así que una de dos: o el gobierno miente en sus documentos presupuestarios, porque no dice toda la verdad ahí, o mintió en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, solo hay de estas dos sopas: o estaba mintiendo antes porque no entregaba toda la verdad de la empresa, o está mintiendo ahora inflando datos negativos sobre Luz y Fuerza del Centro. Pues yo recuerdo en una de las entrevistas a Martín Esparza, líder del ESME, que sacó un análisis de la Secretaría de la Función Pública, en donde la Secretaría de la Función Pública incluso le hacía algo así como una felicitación por la eficiencia en el manejo de los recursos y la distribución de la energía. Fue ya hace 2 años de esto, ¿no? Pero sí recuerdo perfectamente que lo enseñó en público, sellado, y donde dice: bueno, aquí está donde la Secretaría de la Función Pública nos está felicitando por nuestro trabajo, dado los números que había reflejado ahí pues una auditoría, un estudio que se les hizo, y pues quizá va en ese sentido, ¿no? De que pues hay
hay opacidad por un lado y manejo discrecional de las dos partes, ¿no? Pues hay un manejo discrecional ciertamente por parte del gobierno y sobre todo un manejo mañoso de las cifras. Uno de los argumentos del gobierno para extinguir la empresa de Luz y Fuerza del Centro es que tenía muy poca productividad y medía la productividad diciendo que los costos de Luz y Fuerza casi duplican a sus ingresos por ventas. Pues claro, si sus ingresos por ventas están siendo afectados por un lado por los subsidios eléctricos y por otro por los diferenciales de precios con la Comisión Federal de Electricidad, pues claro que iba a haber mayores costos a sus ventas, ¿no? Y pues de algún modo empieza a mezclar peras con manzanas, porque mide la productividad, compara la productividad de Comisión Federal de Electricidad con la de Luz y Fuerza del Centro en, por ejemplo, la generación de electricidad, cuando el principal negocio, bueno, más que negocio, la principal tarea de Luz y Fuerza del Centro era la distribución de la electricidad, no la generación. Es decir, lograr que haya electricidad en las casas, ¿no? Así es. Tener toda la infraestructura para que la electricidad llegara a las casas. Eso era el tema de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, si querían medir productividad, pues tenían que medir productividad en distribución. La distribución, pero mezclaban peras con manzanas con tal de decir que Luz y Fuerza del Centro era malísima. Y aquí hay un tema que no podemos dejar de lado, que es el gobierno tiene que estar obligado a entregar la información y sobre todo basar sus decisiones en evidencias, en datos, no en posiciones ideológicas y mucho menos en filias y fobias partidistas. En ese sentido, repito, ¿dónde está la gran Biblia, el documento que analizó exhaustivamente todas las condiciones relacionadas con Luz y Fuerza del Centro, incluso en el tiempo, y poder también determinar responsabilidades? Saber, los funcionarios que eran directores generales de Luz y Fuerza del Centro ganaban un dineral de salarios. Esos salarios los tendrían que haber justificado con un buen trabajo. ¿Por qué no hay ningún deslinde de responsabilidades en ese sentido? ¿Por qué no hubo directores generales encarcelados por malos, ¿no? O al menos señalados, oiga, en el sector privado y en el sector público no contraten a este joven porque fue tan malo que llevó a la quiebra a Luz y Fuerza del Centro. Claro. Por supuesto que no hubo ningún tipo de deslinde en ese sentido, porque, y entonces es donde entra el sospechosismo, pues al parecer hubo una intencionalidad política detrás de esa decisión. En cualquier caso, ¿para qué es la información del desempeño que se presenta en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública? ¿Es adorno? Me parece que un elemento en la discusión en la rendición de cuentas es justamente tener información que hable pues con claridad de que los desastres ahí vienen, porque entonces queda la duda. Ahora fue Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué otras empresas estarán en la misma situación y que el gobierno está escondiendo la información en estos momentos? ¿Qué información tenemos para evitar problemas futuros? Y es que los problemas no salen de la nada. Por la magnitud de las decisiones que se están tomando, en este caso por Luz y Fuerza del Centro, ¿por qué no se dijo nada antes a través de los canales legales en función de los cuales el gobierno está obligado a rendir cuentas? Al final del día la duda sigue sin responderse. ¿Quién puso en riesgo la empresa? ¿La política de subsidios eléctricos o los mentados privilegios de los trabajadores? Si no hay un diagnóstico oficial que haya desmenuzado todas las posibilidades, pues es evidente, o por lo menos me parece que la liquidación es arbitraria, es un acto discrecional. Si bien de tajo iban a cortar a 40,000 trabajadores y sus consecuencias en sus familias, pues lo que menos espera el gobierno es que haya un documento con justificaciones claras. ¿Dónde está el documento oficial donde se señalaran los problemas y propusieran soluciones antes de llegar al punto de la liquidación? Oye, Alberto, y por otro lado, el tema de la fibra óptica, ¿no? Claro. En donde pues era un suculento negocio para quien fuera el amigo en turno, ¿no? De la gente en el gobierno. Porque nuevamente es un asunto de cables y postes. Es decir, ya había toda una infraestructura,
llegando a los lugares más recónditos de la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, donde pues ya lo único que tienes que montar ahí es un cablecito más, porque ya los postes, la infraestructura ya estaba. Así es. Lo que reclamaba el sindicato, y bueno, habrá que ver qué tan legítimo era ese reclamo, esa es otra historia, pero por lo menos ellos reclamaban tener parte de ese negocio, ¿no? Sí, claro, que ellos decían que incluso había sido iniciativa de ellos el planteamiento de tirar fibra óptica por donde estaba ya su instalación y que de ahí la empresa llegara a ser totalmente sustentable. Claro. Y esta falta de información pues da pie a los sospechosismos, pero sobre todo pues es una decepción más de la manera en la cual se toman decisiones en este país. Ahora bien, no quiero que el público digamos me tache de prosindicato o prosme, ¿no? Eso es proinformación, ¿no, Alberto? Claro, que quede claro, censuro absolutamente los privilegios de los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas y censuro cualquier abuso que se haga con el dinero público, sea por parte del gobierno, sea por parte, en este caso, del sindicato. Son cosas completamente diferentes. También cabe precisar que las prestaciones de los trabajadores y los abusos de sus líderes son cosas completamente diferentes. Lo primero tiene que ver con derechos laborales, lo segundo es franca corrupción. También censuro completamente los actos de violencia y sabotaje que están cometiendo los integrantes del sindicato, afectando derechos de terceros, sobre todo de terceros inocentes, ¿no? Es decir, es una irresponsabilidad provocar incendios en el centro histórico, una irresponsabilidad absoluta que condeno categóricamente, que pone en riesgo la integridad de niñas, niños, familias que puedan cruzar por ahí y que puedan morir con estos actos de sabotaje. No es la violencia el espacio para dirimir conflictos, es a través de argumentos, de razones, y si ellos tienen sus razones, pues que las demuestren y que tengan la imaginación y el talento para presentarlos de manera tal que convenzan a la opinión pública, no a través de actos de violencia. Pero bueno, digamos, separando cosas, ¿no? Ahora sí que no le aunque, también ahí el gobierno tiene una tarea muy importante en materia de transparencia y rendición de cuentas, no solo por lo que ya pasó con Luz y Fuerza del Centro, sino con lo que puede pasar en el futuro con otras empresas y con otras decisiones. Perfecto, Alberto. Pues sí, por lo pronto, sean peras, sean manzanas, no hay esta información que debió haber existido en la toma de decisiones, es decir, no existe este análisis por medio del cual sin vísceras debió haberse hecho este acto, ¿no? Pues así es, mi querido Alfredo. Pues muy bien, Alberto, te agradecemos mucho el comentario y bueno, estamos ya en pláticas para seguirle a lo demás y nos estamos ahí comunicando por medio de Twitter. Órale pues. Gracias. A ti y a todo el auditorio. Bien, pues hemos estado conversando con Alberto Cerdán, quien está en la Ciudad de México y quien, bueno, hace un análisis muy interesante acerca de lo que ocurre con el asunto del ESME. Bien lo dice Alberto, dice, bueno, voy a hablar de un tema que nadie trata, todo el mundo estamos en la discusión de que si era eficiente o no era eficiente la empresa, si había privilegios o no de los líderes sindicales, de si la fibra óptica, etcétera. Estamos viendo las reacciones, pero no hemos hecho un análisis como el que está haciendo Alberto previo a la toma de decisión, en donde dice, bueno, no hay un libro que nos diga cuáles son las circunstancias, cuáles son las causas, cuáles son los fundamentos de haber extinguido a Luz y Fuerza del Centro y haber dejado a 40,000 trabajadores sin empleo de la noche a la mañana, 40,000 familias las que están padeciendo pues angustia y que pues se echaron a la calle sin más ni más. Entonces pues bueno, un análisis muy interesante y dice Alberto, esto ya ocurrió, hay que estar al pendiente de que no ocurra con alguna otra empresa que pudiera tener circunstancias similares a las de Luz y Fuerza del Centro, porque pareciera, y esto lo digo yo,
Pareciera que pues cuando se requiere una presión política, el gobierno federal saca sus barajas y dice, pues ahora pégale a este y ahora pégale al otro, y resulta que no hay una motivación científica fundada, sino aspectos políticos, porque como platicábamos hace unos momentos, pues todos los sindicatos cojean de la misma pata y vemos que contra los demás no ha habido un solo pues ni con el pétalo de una rosa les pegan, al contrario, les siguen dando más recursos y el país sigue igual. Pues bien, en unos momentos más terminamos esta tercera fase. En unos momentos más Ana Ampudia nos estará comentando acerca de esta actividad que tuvieron en TV Azteca, que hicieron una especie de teletón en TV Azteca para pues recabar fondos para una actividad que se llama 100 niños 100 historias, en donde pues el Centro de Cirugía Especial México hace pues cirugías que parecieran muy complicadas, sin embargo la experiencia, el conocimiento de estos grandes médicos hace que operaciones pues que antes eran muy difíciles de hacer y muy tormentosas para los pacientes y para las familias, pues ahora sean operaciones ambulantes en donde los niños que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, salgan el mismo día del hospital. De esto y un poquito más vamos a estar hablando con Ana Ampudia después del corte. Volvemos. Estamos en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.